motivó a hacer esta presentación. Era una paciente añosa, le costaba moverse, le costaba ser examinada, tenía iniciales ELT. Una paciente de 92 años con antecedente de hipertensión pseudofágica del ojo izquierdo y con una agudeza visual de cuenta de dedo y 20-150. Ella venía a un policlínico de catarata a mostrar exámenes para una cirugía de cataratas del ojo derecho. Había sido evaluada hace solo algunas semanas con un examen y una ficha que estaba bastante completa. En el ojo izquierdo lo que destacaba era una puntata inferior, el lente intraocular estaba bien y tenía una cicatriz macular. En este contexto, una paciente que viene a mostrar exámenes, en un policlínico bien ajetreado, con hartos pacientes esperando, uno se podría haber planteado si esta paciente requería ser examinada nuevamente o únicamente le veíamos los exámenes y la mandamos a operar. Sin embargo, yo en esa oportunidad decidí examinarla y en el ojo izquierdo me encuentro con esta sorpresa, algo que no había sido escrito por lo menos en la ficha, donde se veía una lesión ubicada en la conjuntiva a nivel del limbo que se extendía hacia la córnea, que tenía un brillo alterado, una apariencia algo gelatinosa, tenía una gran vascularización y además se veían como algunas anomalías vasculares que con un poquito más de zoom se pueden ver acá. No sé si ven mi flecha de mi cursor, pero se ven acá como algunos vasos que parecen cabezas de alfiler o algunos más torcidos como en sacacorcho. Obviamente había que hacerle un examen completo, una gonioscopía que estaba normal y un fondo de ojo dilatado que tenía una degeneración macular relacionada a la edad. Entonces, en ese contexto, vamos a partir con los primeros tips de la presentación, y este es de perogrullo, pero creo que tal vez el más importante de la presentación, que es siempre examinar. Si uno no examina pacientes, no hubiera examinado a este paciente, esta presentación no se hubiera hecho, y la verdad es que nada de lo que yo les vaya a decir ahora tendría ningún sentido si es que no examinamos a los pacientes. Segundo tip, el examen obviamente que siempre tiene que ser completo, especialmente cuando uno está sospechando alguna patología de origen neoplásico, obviamente con una gonioscopía y un fondo de ojo dilatado. Entonces, estaba yo en este policlínico, quería haber sido rápido, quería haber sido algo como de rutina, y me encuentro frente a esta paciente con esta lesión, y me empiezo a generar algunas preguntas mientras la examinaba. En primer lugar, ¿qué es esta lesión que yo estoy viendo? Como que había visto algunas cosas parecidas, algunas fotos del libro, parece una neoplasia escamosa de la superficie ocular, o por sus siglas en inglés, OSSN. Sin embargo, ¿por qué argumentos tenía para que esto no fuera un pterygium? Que esto no fuera un papiloma, o peor aún, ¿por qué esto no podría ser un melanoma? ¿Qué signos clínicos me ayudaban al diagnóstico? ¿Algún signo clínico me ayudaría con el estadio de la enfermedad? ¿Debo estudiar a esta paciente o es suficiente con la clínica que yo estoy viendo? Y si lo tengo que estudiar, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son las herramientas que tengo disponibles? Y para el tratamiento, ¿médico o quirúrgico? Y si elijo tratamiento médico, he escuchado que hay algunas gotas nuevas, ¿será alguno mejor que otro? Y si el tratamiento es quirúrgico, ¿cuáles son como los detallitos que me tengo que preocupar en la cirugía, o hago una cirugía como una resección de un pterygium normal? Y si el paciente me pregunta el pronóstico, entonces fueron una serie de dudas que me surgieron durante el examen, y esas las vamos a tratar de ir resolviendo durante la presentación. Vamos a hablar entonces de las neoplasias escamosas de la superficie ocular, que son tumores conjuntivales de origen epitelial, y el término incluye a las neoplasias intraepiteliales y al carcinoma escamoso, y vamos a ver las diferencias de cada uno de ellos. Dentro de los diagnósticos diferenciales principales tenemos el pterygium, el melanoma, tejido cicatricial, pingüéculas, nevus, disqueratosis, papilomas, panus o granulomas. En cuanto a la incidencia de esta enfermedad, se describe entre 0,03 a 1,9 por 100 personas al año en pacientes caucásicos, mientras que en África es de 3 a 3,4 por 100 personas al año. Acá tenemos un gráfico que habla sobre la incidencia en África de neoplasia escamosa de la superficie ocular, que es bastante didáctico, porque vemos que hasta el año 1988 habían más o menos de 3 a 5 casos por millón de habitantes, y algo pasa por acá alrededor del año 1988 que esto se dispara hasta los niveles actuales. Entonces, justamente esos años son los que se dispara la epidemia del SIDA en África,
Y únicamente acá con la epidemiología tenemos como una evidencia bastante fuerte de la relación entre estas dos enfermedades. Vamos a hablar un poquito de algunos factores de riesgo. La radiación ultravioleta lo pongo primero porque es el principal factor de riesgo de la enfermedad. Tenemos la edad, a mayor edad, mayor probabilidad de tenerlo. Y tenemos también la tez clara, el virus papiloma humano, el tabaquismo, la inmunosupresión de cualquier tipo, especialmente el VIH, pacientes que sean hombres, pacientes que presenten inflamación crónica de la superficie ocular y pacientes con seroderma pigmentoso. Vamos a hablar algunos detallitos de algunos de estos factores. En cuanto a la radiación ultravioleta, esta genera una mutación genética en el gen P53, que es un gen supresor de tumores, por lo tanto, al estar mutado, deja de cumplir su función y se producen más tumores, no solo neoplasia escamosa. Y las principales actividades que se relacionan con este factor de riesgo son las ocupaciones al aire libre, haber pasado más del 50% del tiempo al aire libre durante los primeros 6 años de vida y vivir dentro de los 30 grados del Ecuador. Yo la verdad lo tuve que buscar, dónde estaban los 30 grados, y acá lo podemos ver, que en la línea esta que estoy mostrando, es cercano al norte de Chile, estaríamos bastante cerca a los 30 grados. En cuanto al virus papiloma humano, los que se han encontrado relación es el virus tipo 16 y 18, que una mnemotecnia, que son los teenagers, que son como los rebeldes. El rol, eso sí, es aún incierto, se cree que sería un cofactor, sin embargo, no es necesaria su presencia para el desarrollo de la enfermedad. En cuanto al VIH, son pacientes que tienen crecimiento más rápido, son pacientes que presentan tumores múltiples, que pueden ser bilaterales, que tienen mayor riesgo de recidiva y que se pueden presentar también en pacientes más jóvenes. Entonces, ahora vamos al tip número 3. Siempre buscar VIH en pacientes que llevan neoplasia escamosa y tienen menores de 50 años. En cuanto al seroderma pigmentoso, es un déficit hereditario en autosómico recesivo en la reparación del ADN, y también son pacientes que tienen crecimientos más rápidos, que pueden ser múltiples, bilaterales, que tienen mayor recidiva, y también en pacientes jóvenes, incluso acá más jóvenes que en VIH, casos reportados en pacientes de 3 años. Tengo entendido que hay un caso de una niña también en el hospital que se le han sacado múltiples carcinomas escamosos de la superficie del ojo. Vamos a hablar un poquito de la histología de esta enfermedad. Entonces acá tenemos un esquema, esto es un epitelio normal, y en rosado podemos ver acá su membrana basal. Tenemos acá en segundo lugar las neoplasias conjuntivales intraepiteliales, donde las células displásicas ocupan únicamente el espesor parcial del epitelio. Tenemos el carcinoma in situ, donde ya se ocupa el espesor total del epitelio, y el carcinoma invasor, donde ya se rompe la membrana basal y se invade a estructuras o tejidos más profundos. Acá tenemos un corte histológico real, entonces aquí podemos ver un epitelio normal adelgazado. Espero que estén viendo mi cursor. Un epitelio normal adelgazado. Gracias, Opaldo. Acá, donde está la flecha, hay una transición abrupta hacia un epitelio enfermo, que se ve más engrosado, que además presenta queratinización, que eso clínicamente lo podemos ver como leucoplaquia. Además, adyacente a esta lesión, tenemos acá un foco de inflamación. Y por último, en esta imagen también se está mostrando acá, tal vez cuesta un poquito verlo, algunas fibras un poquito más moradas, son degeneración elastótica, lo que nos estaba indicando que esta neoplasia intraepitelial estaba creciendo en relación a una pingüécula. Si hacemos un poquito más de zoom, podemos ver nuevamente acá donde está la flecha, un epitelio sano, una transición abrupta hacia un epitelio enfermo, donde se ven esta mayor celularidad con células con pleomorfismo, con un núcleo hipercromático y con un aumento de la relación entre el núcleo y el citoplasma. O sea, son núcleos más grandes para el citoplasma. Además, podemos ver ahí indicado con la letra M algunas figuras mitóticas. Y con las cabezas de flecha podemos ver una membrana basal intacta, por lo tanto, esto también se trata de una neoplasia intraepitelial. En cuanto al carcinoma escamoso invasor, vemos acá un epitelio que está engrosado, y vemos como acá se generan algunas lengüetas de epitelio que empiezan a crecer hacia el estroma de la conjuntiva, que puede adquirir esta forma de lengüeta o también esta forma acá de remolino indicado por las cabezas de flecha. En cuanto a la clínica, algunos signos generales.
engrosamiento epitelial, por definición son neoplasias epiteliales que generan engrosamiento del epitelio, presentan vascularización anómala y aumento de la vascularización. Generalmente se ubican en la región interpalpebral y generalmente son unilaterales, pero ya vimos que hay algunas excepciones. En cuanto a los síntomas generales, tenemos ojo rojo, irritación, conjuntivitis crónica o que el paciente nos relate que tiene la aparición de una nueva lesión. Algunas divisiones como de las presentaciones clínicas, las principales son tres, que es la papilomatosa, la gelatinosa y la leucopláquica. Sin embargo, estas se pueden presentar en conjunto, no son excluyentes. En cuanto a la forma papilomatosa, en general se relaciona con los papilomas sésiles, que tienen relación, como yo le había mencionado, con el virus papiloma humano 16 y 18, y que se destaca por la presencia de estos vasos como en sacacorcho. En cuanto al gelatinoso, esta apariencia gelatinosa se produce por la displasia y la acantosis, que es el aumento de la celularidad del epitelio. Y en cuanto al leucopláquico, como yo le había mencionado, se produce por la queratinización de la conjuntiva. La conjuntiva normal es un epitelio que es no queratinizado, por lo tanto cuando se enferma se puede queratinizar y lo vemos como leucoplaquia. En cuanto al papilomatoso, una pregunta válida que nosotros nos podríamos hacer es cómo podemos diferenciar un carcinoma escamoso o una neoplasia escamosa de un papiloma sésil. Y acá viene el tip número 4, son 4 cosas las que nos tenemos que fijar principalmente. En primer lugar, que el paciente tenga leucoplaquia, que el paciente presente inflamación, que presente vascularización anómala y que presente compromiso corneal como el de la foto que yo les estoy mostrando. O sea, son esas cuatro signos clínicos que tenemos que estar súper atentos. Otra cosa importante es que tenemos que ser súper cuidadosos con el examen. En este caso de acá que les estoy mostrando, claro, el paciente presenta una neoplasia a nivel del limbo. Sin embargo, con una técnica de iluminación frontal, el compromiso corneal es un poco más difícil de ver. Sin embargo, utilizando las distintas técnicas de iluminación, se hace mucho más evidente. Entonces, tenemos que utilizar todas las herramientas que nos otorga la lámpara hendidura. Hay dos tipos que se los quería mencionar también, son extremadamente infrecuentes, pero son más graves y por eso se los menciono, que está el carcinoma de tipo células del uso, que son estas lesiones como más rojizas, también bastante vascularizadas, y que recibe su nombre justamente por la forma que adquieren las células, que están en forma usada o alargada. Y por otro lado, el carcinoma mucoepidermoide, que hoy en día en verdad ya se debería llamar adenoescamoso, cada vez en los libros lo encontramos más como el adenoescamoso, que se describe como esta apariencia de carne roja viva. La importancia de esto, y por qué se lo menciono, es que son localmente muy agresivos, una recurrencia reportada entre el 85 y el 100%. Siguiendo con la clínica, ¿qué pasa con esta lesión que uno tal vez podría confundir con una neoplasia escamosa o incluso con un melanoma melanótico? Vemos que tiene algo de vasculatura, está a nivel del limbo, pero destaca la presencia de quiste. Y acá viene nuestro tip número 5, que es muy infrecuente la presencia de quistes en papiloma, en neoplasia escamosa a la superficie y en melanoma. En general, y esto obviamente no es nunca, pero en general las neoplasias, o sea, la presencia de quistes nos tranquiliza. Y otra pregunta válida para diferenciar los melanomas de las neoplasias escamosas. Acá yo les tengo una lesión pigmentada a mano izquierda y una lesión no pigmentada a mano derecha. Yo les puedo decir con seguridad que esta lesión es una neoplasia escamosa pigmentada y esto de acá es un melanoma amelanótico. Entonces la pregunta es si el pigmento nos está sirviendo para diferenciar. Tip número 6, el pigmento no sirve para diferenciar una neoplasia de otra. ¿Por qué esto es tan importante? El riesgo de metástasis de la neoplasia escamosa a la superficie a 10 años es menor del 1%, mientras que el del melanoma es 26%. Lo crítico de esto radica en que si a este paciente, al de la mano derecha, que tiene un melanoma melanótico, yo me confundo y digo que esto es una neoplasia escamosa y decido hacerle tratamiento médico, es decir, no hago la biopsia y lo pongo en régimen con gotas, a este paciente yo no solamente le estoy dando un peor pronóstico visual, sino que también le estoy dando un peor pronóstico vital, ¿ya? Entonces es una confusión que nosotros no podemos tener. Esto es un corte histológico, o sea, una muestra histológica de una neoplasia escamosa a la superficie.
en la cual se utilizaron dos tinciones que tiñen células productoras de melanina, como es el Melan-A y el MITF, y podemos ver acá arriba, en las imágenes de arriba, que se tiñen estas células, que tienen estas como forma de dendrita a ambos lados, y esto es clásico de melanocitos, por lo tanto podemos ver que pueden haber melanocitos viviendo en las neoplasias escamosas de la superficie, e incluso también en el estudio que les estoy mostrando encontraron estas células que los investigadores le encontraron con semejanza a leucocitos y que por algún motivo que todavía no se sabe, estos como leucocitos empiezan a producir melanina, por lo tanto también podrían dar esta apariencia pigmentada. Es importante mencionar que el pigmento no cambia el pronóstico, la teoría es que serían células que quedan atrapadas en el espesor del tumor y empiezan a crecer conforme crece el tumor, pero no le otorgan un peor pronóstico. Por lo tanto, si el pigmento no me sirve para diferenciar una lesión de otra, ¿hay algo que me pueda servir? Y la verdad es que sí. La leucoplaquia, como yo les decía, es mucho más frecuente en neoplasia escamosa. Es muy raro que melanomas queratinicen, por lo tanto no hacen leucoplaquia. Y por otro lado, la apariencia gelatinosa también es mucho más frecuente en neoplasia escamosa. Sin embargo, y esto es súper importante decirlo, y esto no lo digo yo, sino que lo saqué textual de la doctora Carol Shields, la clínica no es suficiente para diferenciar un melanoma de una neoplasia escamosa de manera certera. Aprovechando, mencionar el tip número 10, que la recurrencia de melanomas generalmente son amelanóticos. O sea, si un paciente que se operó de un melanoma y le aparece una lesión amelanótica, lo más probable es que sea una recurrencia y no una neoplasia escamosa. Respecto a si puedo diferenciar los estadios clínicamente, acá yo tengo dos lesiones. La lesión de la izquierda, esta de acá, es una neoplasia intraepitelial, y esta de acá es ya un carcinoma invasor. La literatura indica que la vasculatura engrosada aumenta la probabilidad de carcinoma escamoso invasor. Sin embargo, acá la verdad es que son dos lesiones que están muy vascularizadas, y por eso es como un signo que cada vez la literatura le está dando menos peso. Y en cuanto al grosor de la lesión, ¿me servirá? Acá yo les presento esta lesión, que es una lesión bastante grande, de tipo papilomatosa, gruesa. Se le toma una biopsia, que podemos ver la cantidad de capas de células que tiene este epitelio. O sea, una lesión tremendamente gruesa. Sin embargo, podemos ver la membrana basal intacta. O sea, el grosor de la lesión tampoco es un indicador de invasión. Ahora, ¿hay algo que sí me sirva? Sí, en lesiones que ya están más avanzadas, como la que yo les estoy mostrando acá, este carcinoma escamoso a nivel del limbo, que ya invadió la raíz del iris, el trabéculo, el cuerpo ciliar, que lo podemos ver también acá con la tinción histológica. Podemos esperar que este ojo nos esté dando algunos signos que van a ser, en primer lugar, hipertensión ocular por invasión al trabéculo y uveitis, que serían los dos signos que sugieren fuertemente invasión. Se hizo un estudio hace ya algunos años, cerca del año 2000, que se le preguntaron, agarraron varias neoplasias escamosas y se les preguntaba a los clínicos si es que, qué creían que eran ellos, si eran neoplasias intraepiteliales, carcinomas in situ o ya carcinomas escamosos. Y vieron la correlación con la histología, y ellos encontraron que la correlación era únicamente del 40%, que es un poquito más del 33% que uno le daría a cada una de estas tres opciones por azar. Por lo tanto, ellos concluyeron que la clínica no es suficiente para diferenciar el estadio. Por lo tanto, necesitamos apoyo de estudios diagnósticos. Tenemos algunos: la biopsia, la citología, las tinciones vitales, la ultrabiomicroscopía, la microscopía confocal y el UHRT-OCT, que vamos a hablar un poquito de él. En cuanto a la biopsia, es el gold standard. Tiene la ventaja que es diagnóstico y terapéutico. Sin embargo, tiene la desventaja que es invasivo. Al ser una cirugía, puede tener riesgo de infección, daño a las estructuras adyacentes como la esclera, la retina, riesgo de pérdida de stem cells, etc. En cuanto a la citología, utiliza el principio de exfoliación, que va a estar dado por la mala adherencia intracelular entre las células displásicas, que es el mismo principio que se utiliza en el Papa Nicolau. Tiene la ventaja de que es mínimamente invasivo. Sin embargo, tiene las desventajas de que no determina el estadio de la enfermedad. Acá únicamente se raspan células de la superficie, por lo tanto no tengo un corte histológico, no voy a saber si hay invasión.
obviamente no es terapéutico y va a estar limitado también por la queratina. Tiene una sensibilidad reportada entre el 92% y una especificidad del 94%. Este es el estudio más grande que yo encontré donde lo reportaban, sin embargo hay bastante variabilidad entre los estudios, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado un poco con estos números. La toma de muestra de distintos tipos puede ser incluso con un cotonito y eso se esparce en un vidrio de muestra. Sin embargo, esta es como la técnica clásica escrita, que es un papel filtro que se pone sobre la superficie ocular, que se pone nuevamente en el vidrio y se manda al laboratorio. ¿Qué se ve en el laboratorio? La microscopía. Se ven estas células pobremente adheridas unas entre otras, con un aumento del tamaño del núcleo, son núcleos hipercromáticos, y un aumento de la relación entre el núcleo y el citoplasma. En cuanto a las tinciones vitales, algo que está tremendamente disponible y que la verdad es que lo usamos bastante poco. Son dos tinciones principales las que se usan en esta enfermedad, en la rosa bengala, cuya función es teñir células epiteliales enfermas, y también el azul de metileno, que tiñe ácidos nucleicos, por lo tanto va a teñir células con alto metabolismo. Tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 50%. Si nosotros hacemos una tabla 4x4 y agregamos la prevalencia de la enfermedad, podemos calcular el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Y el valor predictivo positivo, es decir, si me sale positivo el examen, o sea, encuentro que tiñe, las células están captando, la probabilidad de tener la enfermedad es cercana al 50%, tampoco es que me ayude tanto. Sin embargo, el valor predictivo negativo es del 96%, por lo tanto, si es que no hay tinción, con una certeza bastante alta, yo puedo decir que ese paciente no tiene una neoplasia de la superficie puedo buscar alguna otra enfermedad. En cuanto a la ultrabiomicroscopía, a la VM, determina la profundidad e invasión a estructuras más profundas. En cuanto a la microscopía confocal, lo clásico es la imagen de cielo estrellado que se describe, que podemos ver acá en las fotos, va a estar dado por lo mismo que yo les vengo diciendo, del aumento del tamaño del núcleo, la hipercromasia. Incluso acá con la flecha podemos ver algunas células mitóticas que se distinguen porque son dos núcleos en la misma célula. Tiene la ventaja de que no es invasivo, sin embargo tiene las desventajas de que el área de estudio es limitada, es poco reproducible porque, como digo, el área de estudio es limitada, esto toma una foto de un lugar muy chiquitito y es muy difícil volver a sacar una fotografía del mismo lugar. Es difícil interpretar los resultados, la penetrancia es limitada y también va a estar limitada por la queratina. Tiene una sensibilidad de 39% y una especificidad de 67%. Vamos a hablar entonces del UHROCT, que es Ultra High Resolution OCT, que es un OCT experimental, todavía no está disponible de manera comercial. Tiene la ventaja que tiene una resolución de 3 micras, que si nosotros lo comparamos con el Visante, que es de 18 micras, es bastante más, con mayor resolución. Hablo de él porque la mayoría de los estudios están hechos con este tipo de OCT, sin embargo, y les voy a mostrar algunos ejemplos, con los OCT que están disponibles comercialmente y que hay obviamente en el país, también podemos tener información bastante útil. Tiene varias ventajas. En primer lugar, es un examen que no es invasivo, es reproducible, es útil para detectar la respuesta de tratamiento, es útil en pacientes con enfermedad previa a la superficie, es útil para detectar invasión, que va a estar limitado por la capacidad de penetrancia del examen, es útil para guiar cirugía. Sin embargo, también tiene una penetrancia limitada y va a estar limitado también por la queratina. Tiene sensibilidad y especificidad muy buenas, cercanas al 100%. Entonces vamos a ir viendo un poquito de este OCT. Esta es una imagen de un epitelio sano. Vemos que se caracteriza por ser un epitelio delgado e hiporreflectivo. Distinto del caso de la derecha, donde acá tenemos una neoplasia intraepitelial. Son tres las características principales que nosotros nos tenemos que fijar en el OCT. En primer lugar, un epitelio engrosado e hiperreflectivo. Acá lo vemos indicado por la letra A, entonces tenemos un epitelio engrosado y que va a ser hiperreflectivo por las mismas características que yo les vengo contando, la hipercromasia, el aumento del tamaño del núcleo. Tiene que haber una transición abrupta entre el epitelio normal y el epitelio enfermo. Nosotros, si es que vamos mirando desde la derecha, vemos un epitelio normal, delgado, hiporreflectivo, y acá indicado por la flecha, la letra B, vemos un epitelio que está engrosado, hiperreflectivo, y hay una clara distinción entre el uno y lo otro.
Y además hay un plano distintivo, un plano de clivaje entre la lesión y el tejido subyacente en la foto indicada por la letra C. Vamos a ver algunos ejemplos de la utilidad de este examen. Les pongo este caso de una mujer de 79 años que tenía antecedentes de rosácea ocular y que fue derivada por una lesión sospechosa, que es la que se muestra en la fotografía. Se tomó un OCT donde vemos las características que yo les describía. Entonces acá tenemos un epitelio delgado, hiporreflectivo, una transición abrupta hacia un epitelio engrosado, hiperreflectivo, y un claro plano de clivaje entre la lesión y el tejido subyacente. Por lo tanto, en esta paciente se sospecha una neoplasia escamosa a la superficie y se tomó una biopsia incisional que confirma el diagnóstico. Esta paciente se puso en tratamiento con interferón, luego 4 meses tenía esa imagen. Cualquiera puede pensar que tiene una resolución clínica, requiere únicamente seguimiento. Sin embargo, los investigadores fueron más allá, decidieron tomar un nuevo CT que mostraba nuevamente características de un epitelio enfermo. Por lo tanto, decidieron tomar una nueva biopsia y encontraron que había persistencia de células displásicas. Por lo tanto, decidieron poner a esta paciente en un nuevo curso de interferón y se tomó una nueva fotografía, nuevamente resolución clínica, muy similares esta foto con esta foto. Decidieron tomar un nuevo CT donde ya la paciente tenía una resolución al OCT, se veía un epitelio sano y por lo tanto esta paciente ya no necesita seguir con tratamiento y puede continuar con su seguimiento, obviamente. Tenemos este caso, un hombre de 29 años con VIH, que además había tenido un carcinoma escamoso previo y además tenía una queratoconjuntivitis vernal. Por lo tanto, podemos ver que es un epitelio, una superficie ocular muy enferma, y en estos casos es súper difícil poder hacer el diagnóstico de una neoplasia escamosa. La verdad es que como que todo se confunde un poco. Sin embargo, este paciente fue derivado porque le habían hecho seguimiento fotográfico y acá a nivel del limbo habían notado algunos cambios. Por lo tanto, se decide tomar un OCT, vemos las características que yo les describía, un epitelio sano, una transición abrupta, un epitelio engrosado, enfermo, hiperreflectivo y un plano de clivaje. Por lo tanto, se decidió realizar una biopsia que confirmaba el diagnóstico de una recidiva. El paciente se puso en tratamiento tópico y luego de un tiempo se decidió realizar un OCT de control que demostraba ya la resolución de la enfermedad. Otro caso, este paciente es que es derivado por la sospecha de una neoplasia escamosa a la superficie. Se toma un OCT y acá lo que destaca es que tenemos acá un epitelio que está delgado durante todo el trayecto de la lesión, delgado e hiporreflectivo. Sin embargo, lo que llama acá la atención es que subyacente al epitelio, en el estroma de la conjuntiva, podemos ver que hay una gran hiperreflectividad, indicada por la letra A, y que genera además una sombra óptica hacia posterior. Esto no tiene características de una neoplasia escamosa y sí tiene características de un melanoma. Se realizó una cirugía excisional, por lo tanto, y que demostraba que esto era un melanoma amelanótico. Caso contrario, este paciente se deriva por la sospecha de un melanoma. Vemos esa lesión pigmentada ahí cercana al limbo. Se toma un OCT y vemos acá tenemos un epitelio hiporreflectivo y acá una transición abrupta, indicada por la letra B, hacia un epitelio hiperreflectivo, engrosado y un plano de clivaje. Por lo tanto, se realizó una biopsia que demostraba que esto era una neoplasia escamosa a la superficie ocular pigmentada. Alguna otra utilidad, ya más bien a nivel experimental, es si el OCT nos puede servir para detectar invasión y microinvasión. Y la verdad es que los estudios son bastante promisorios. La clave en esto estaría en la pérdida del plano de clivaje, del plano distintivo entre la lesión y el tejido subyacente. Acá en esta foto nosotros podemos ver que está el plano claramente demarcado, sin embargo acá donde está la flecha se pierde este plano de clivaje y a la histología nosotros podemos ver, seguimos acá la membrana basal, seguimos la membrana basal y acá a este nivel se produce un quiebre en la membrana basal y podemos ver este pequeño como dedo de epitelio que está ya ingresando a la conjuntiva, por lo tanto es capaz de detectar microinvasiones. Otro uso que está también a modo experimental de esta tecnología es que hoy en día lo que se hace para la cirugía, para planificar la cirugía, es que el clínico determina mediante su examen dónde él cree ópticamente que están los márgenes de la lesión y a eso le agrega 3 o 4 milímetros y reseca con esos márgenes de seguridad. Sin embargo, como yo ya les mostré, hay enfermedad que es subclínica, por lo tanto, no tenemos una certeza de a dónde está exactamente el límite de la lesión.
y con el OCT podríamos determinar certeramente dónde está el límite de la lesión y por lo tanto planificar una cirugía que sea segura. En cuanto al tratamiento, como yo le venía mencionando, hay dos grandes ramas, está el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tiene la ventaja que es diagnóstico y terapéutico, requiere una menor compliance, tiene las desventajas que genera cicatrices, puede generar déficit de stem cells, daño escleral y retinal por la crioterapia, puede generar infecciones y obviamente la acción va a estar limitada al área que yo biopsié. En cuanto al tratamiento médico, vemos que el año 2003 únicamente el 34% de los clínicos lo consideraba para sus pacientes, versus el año 2012, donde el 49% lo consideraba, o sea, vemos un aumento importante. No tengo el dato exacto más reciente, pero todo hace pensar que hoy en día es incluso más, o sea, un tratamiento que ha ido agarrando cada vez más fuerza. Tiene las ventajas de que trata toda la superficie ocular, es útil en lesiones extensas, multifocales y en enfermedades subclínicas, es menos invasivo, es útil como coadyuvante tanto antes de la cirugía como después de la cirugía, y como yo les mencionaba, no es diagnóstico, requiere una mayor compliance, esto es cada vez menos porque hay algunos que son inyectables que no requieren tanta compliance, y es caro y eso tampoco es tan así hoy en día porque cada vez es más barato fabricar estas gotas. Tenemos tres gotas principales, tres tratamientos médicos principales, que la doctora Carol Karp los divide muy didácticamente en tres, el diablo, el diablito y el ángel, y esto dado por el perfil de efectos adversos que tiene, donde el con peor perfil de efectos adversos es la mitomicina, que es el diablo, el diablito vendría siendo el 5-FU, y el ángel, el mejor tolerado, el interferón alfa-2-beta. Acá está una de las recetas de cocina que hay para la preparación y la administración de estas gotas. No hay estudios randomizados, doble ciego, que comparen una posología con la otra, y la verdad es que cada centro tiene sus propios protocolos. Importante acá, como yo les decía, que el interferón alfa-2-beta también se puede poner de manera inyectable en pacientes que tienen menor compliance. En cuanto a la comparación de una gota versus la otra, tampoco hay estudios randomizados, doble ciego, sin embargo se han hecho estudios retrospectivos, y todos reportan tasas de respuesta bastante altas y todas comparables unas con otras. Sin embargo, la gran diferencia va a estar en el perfil de los efectos adversos, como yo les mencionaba, el interferón alfa, el que menos efectos adversos tiene, y la mitomicina, lejos la que más efectos adversos tiene, y la que es peor tolerada. ¿Qué pasa entonces al comparar el tratamiento médico con el tratamiento quirúrgico? Acá nuevamente tampoco hay tratamientos prospectivos randomizados, doble ciego. Sin embargo, hace ya algunos años se hizo un estudio en el Bascom Palmer, que era prospectivo, sin embargo no era randomizado, tampoco era doble ciego. Ellos compararon la tasa de recurrencia y complicaciones de la cirugía versus el interferón alfa-2-beta, y ellos encontraron que eran comparables en ambos sentidos, en tasa de recurrencia y en complicaciones. O sea, son dos tratamientos que tienen y que son totalmente comparables. Les voy a dejar acá un pequeño video de la doctora Carol Schitz, que ella explica cuáles son los principales puntos que hay que considerar en la cirugía. Lo probamos, se debería escuchar. The first step is to apply absolute alcohol to the corneal epithelium and scroll it off carefully without losing cells. Next, cautery is applied to any feeder vessels, and then the incision is made approximately 3 to 4 millimeters outside the tumor, never touching the tumor and only holding normal tissue. This is cleaned down to the bare sclera. Cautery is applied to any feeder vessels that are episcleral. Dissection with a thin lamella of episclera is performed so all tumor margins are clean. Cautery is applied for hemostasis to the base, and absolute alcohol in a wax sponge is used to induce necrosis, and the cells are swept onto a dry sponge. Double freeze-thaw cryotherapy and spreading of the intermuscular septum with primary closure using 7 oviral sutures. Entonces, además de lo que ella explica que lo hace muy bien en muy poco tiempo, algunos tips respecto a la cirugía. En primer lugar, es una cirugía no touch, que esto quiere decir que nunca en la cirugía se toma o se toca el tumor. La idea de esto es que si es que yo agarro el tumor con una pinza, van a quedar células tumorales en la pinza, y si yo después toco otros tejidos sanos del ojo, voy a estar sembrando el tumor.
Entonces eso por un lado. Por otro lado, es una cirugía que es en seco. O sea, en ningún momento de la cirugía hay que irrigar o lavar con BCS, y esto tiene exactamente la misma lógica. Si es que hay células ahí, con el BCS las vamos a esparcir. De hecho, la doctora Shields es como muy enfática en que hasta ella le dice a la arsenalera que saque la jeringa de BCS o de suero fisiológico lejos de su mesa quirúrgica, para que nadie se vaya a confundir y vaya a irrigar la superficie. Tip número 14, la crioterapia hoy día es un standard of care, es algo que se debería hacer siempre y vamos a ver por qué. Y al hacerla es importante obviamente levantar la conjuntiva, y esto para evitar daño a la esclera, a la retina, al cuerpo ciliar, dependiendo en qué lugar estemos. El tip número 15, ojalá la biopsia ponerla en un papel filtro. Esto va a ser importante, se puede hacer de la manera que les estoy mostrando, porque en el caso de tener márgenes positivos, con esto vamos a tener una orientación de dónde tenemos que ir a ampliar nuestros márgenes. En cuanto al pronóstico, las metástasis de esta enfermedad en general son rarísimas, menos del 1%. La recurrencia al año es alrededor del 10%. La recurrencia a los 5 años alrededor del 21%. En cuanto a los factores que aumentan la recurrencia, el principal es la ubicación tarsal, que tiene un hazard ratio de 5.7, incluso más que los márgenes positivos, que uno esperaría que debería ser lo que más aumenta la tasa de recurrencia, pero no. Los márgenes positivos tienen un HR de 3.8 y el grado histológico un HR de 2.6. En cuanto a los factores que disminuyen la recurrencia, la ubicación nasal, como habíamos dicho, la ubicación tarsal es la peor, la ubicación nasal, entre comillas, es protectora. La crioterapia, que tiene un HR de 0.44, eso quiere decir que a un paciente que yo le hago crioterapia, disminuyo su riesgo de recidiva a menos de la mitad. O sea, algo que deberíamos hacer siempre. Y por último, el interferón alfa-2 beta. Si yo tengo un paciente que le hago una cirugía y que sale con márgenes positivos, si a ese paciente yo lo pongo en tratamiento con interferón alfa-2 beta, le disminuyo su riesgo de recurrencia al mismo riesgo como si el paciente hubiera tenido márgenes negativos. Ahí está la importancia. Por lo tanto, el tip número 16, se recomienda interferón alfa por 2 meses en pacientes que tienen márgenes positivos, en pacientes que son recidivas y en pacientes cuya ubicación es tarsal. Ahora vamos a ver algunos casos locales que me facilitó el doctor Donoso y el doctor Vega, a quienes aprovecho de agradecer. Tenemos esta lesión pigmentada a nivel del limbo, con algo de vascularización, y destaca, eso sí, la presencia de múltiples quistes, como yo le había dicho, algo que en general nos tiende a tranquilizar. Acá se tomó un OCT, que esto no es un ultra high resolution, pero es el OCT disponible, que esta fue un OptoView, y podemos ver acá un epitelio que se mantiene delgado durante todo el transcurso de la lesión, y a nivel estromal podemos ver los quistes. Por lo tanto, esto con altísima probabilidad es un nevus, y únicamente requiere el seguimiento que requiere todo nevus. Tenemos este otro caso, ya acá tiene más características de una neoplasia escamosa de la superficie ocular. Se toma un OCT, este equipo del Spectralis, que también está disponible. Vemos acá un epitelio que está delgado, hiporreflectivo. Acá vemos una transición abrupta hacia un epitelio engrosado e hiperreflectivo, con un plano de clivaje entre el epitelio y el estroma subyacente. Por lo tanto, todo indica a que esto es una neoplasia escamosa de la superficie ocular, confirma nuestra sospecha, y este paciente se sometió a cirugía. En último lugar, tenemos este otro caso, un paciente que ya se dejó estar algún tiempo, tiene una lesión que compromete gran parte de la conjuntiva en 360 grados, que se sometió a cirugía, se resecó todo el tumor, y posteriormente también se realizó tratamiento coadyuvante con interferón, y a los 3 años este paciente está hoy en día con este resultado y sin signos de recidiva actualmente. Las principales conclusiones de esta presentación: hoy en día yo creo que la clínica no es suficiente, por lo tanto necesitamos de apoyo de estudios diagnósticos. Tenemos algunos disponibles en el hospital, hay otros que no están disponibles, pero sí, hoy en día yo creo que es fundamental apoyarnos en algún estudio. Y el tratamiento, como les decía, va a ser personalizado dependiendo de cada paciente y cada tipo de lesión. Esta es la bibliografía que utilicé para realizar la presentación. Y bueno, esta es